El presidente Hernández siempre ha sido muy cercano al Partido Nacional de Honduras. Es el partido que le brindó finalmente la oportunidad en 2 ocasiones de poder asumir la presidencia de la República. Y en este momento el partido está respaldando los logros que ha tenido el presidente Hernández en materia de seguridad, en materia, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico. Es que no nos podemos olvidar. No, ¿y por qué va a renunciar el presidente Hernández si no hay ninguna acusación en su contra? Vuelvo y repito, lo que hay son palabras de un delincuente que fue afectado por la política de seguridad y la política del presidente Hernández en contra del flagelo del narcotráfico. Hay que reconocer que los narcotraficantes, los criminales nunca dicen yo soy narcotraficante. Mire, no solamente los narcotraficantes, ningún delincuente dice yo lo hice. Todos dicen no, yo soy culpable, pero todos dicen perdón, yo soy inocente. Pero aquí hay una enorme diferencia, hay una institucionalidad. Si hubiera algo en contra del presidente Hernández sería la fiscalía la que lo dice, no sería un narcotraficante. Eso es lo que hay que diferenciar. El día que viniera una acusación directa de la fiscalía estaríamos hablando de otro panorama completamente diferente, pero esta es una declaración de un narcotraficante al que se le cortó su carrera política, al que se le despidió su hermano del Fondo Vial, al que se le han incautado más de 25 bienes inmuebles. O sea, estamos hablando de otras cosas completamente diferentes. El que entregó el dinero. A mí no me consta que haya entregado dinero. A mí no me consta que nada de lo que él dijo sea verídico o no. O sea, simplemente una persona que está obviamente apretada por la justicia norteamericana y está buscando la forma de cómo sale adelante buscando reducir su pena. Eso serán las autoridades en Estados Unidos que van a determinarlo. Pero en este momento lo que sabíamos iba a ser obvio es que la oposición política del país que viene pidiendo la renuncia de Juan Orlando hace, qué sé yo, 7 años, 6 años desde que llegó al poder, porque todos dicen que hubo fraude, que Mel dice que ganó Xiomara, Salvador dice que ganó él, después dicen que ganaron ellos y que no tenían 3.000 actas. Entonces, este es el modus operandi normal, tradicional que tiene la oposición en el país. ¿Y el oficialismo cuál es el modus operandi que tiene? El oficialismo, ¿a qué se refiere con oficialismo? Ustedes los que tienen, ustedes los nacionalistas, los que están en el poder. Pero eso no es oficialismo, porque oficialismo hay en el Partido Liberal, este es el Central Ejecutivo, oficialismo hay en Libre, por ejemplo, oficialismo hay en el Partido Nacional y hay gente que no está de acuerdo, eso es parte de los partidos políticos. Ahora, nosotros como Partido Nacional hemos dicho, el presidente Hernández fue, y en un gobierno del Partido Nacional, que se apruebe el Tratado de Extradición, en un gobierno del Partido Nacional es que se depura la Policía Nacional, en un gobierno del Partido Nacional es que se aprueba la ley de privación de dominio. En el gobierno del Partido Nacional se organiza y se crea la Oficina Administradora de Bienes Incautados para todos estos delitos de narcotráfico. En el gobierno del Partido Nacional es que se han extraditado a una veintena de narcotraficantes y otra veintena se ha ido a entregar voluntariamente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que la lucha ha sido frontal y que gran parte de la reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que ha tenido Honduras ha sido porque se ha luchado contra ese delito. Pablo Escobar también trabajó para el combate al narcotráfico, incentivando los proyectos de rehabilitación contra drogas. Pablo Escobar, que fue el narcotraficante más conocido en el mundo. No puedo opinar sobre algo que no conozco, no sé la historia de Pablo Escobar. Lo que dice Juan Orlando Hernández es cierto entonces. Él dice toda la verdad. Lo que yo le estoy diciendo es los hechos del presidente Hernández, la ley de extradición, la ley de privación de dominio, 20 narcotraficantes o más extraditados, otra veintena que se ha entregado voluntariamente, la depuración de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la Policía Nacional, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Esa es una realidad. Dígame uno de esos narcotraficantes acusados en Honduras. Dígame uno de esos narcotraficantes acusados por narcotráfico en Honduras, de los que han sido extraditados. Ese es otro tema. Vamos a ver. Hablan de separación de poderes del Estado, pero quieren una incidencia del presidente cuando les conviene en otro poder del Estado. No entiendo. Hablan de dictador, pero si ustedes quieren que se meta en lo que es la responsabilidad de otro poder del Estado. Entonces, ahí es donde vamos. Yo a veces no los entiendo. ¿Y entonces, pero entiendo. En el gobierno de Juan Orlando Hernández se han extraditado, se dice que hay dependencia del poder. En el gobierno del Partido Nacional. En el gobierno del Partido Nacional, que ha estado allí. Entonces, al final del día, yo entiendo que hay líneas editoriales, que hay formas de pensar y las respetamos. Ahora,
¿Hay una acusación contra el presidente Hernández? No. ¿Hay declaraciones de un delincuente en contra del presidente Hernández? Sí. ¿Quién lo va a determinar si tiene fortaleza o no tiene fortaleza? Será obviamente la Fiscalía de Estados Unidos. Pero en este momento preocupémonos por darle paz, tranquilidad, trabajo al país. Y si al final del día, como ustedes dicen, utilizan esa nueva muletilla, extraditan a Juan Orlando Hernández, ¿qué van a decir ustedes? Si al final del día lo extraditan. Mire, a mí no me gusta hablar de futuros. ¿Y si extraditan a Mel, qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si extraditan a Mel? ¿Y qué voy a decir si extraditan a cualquier político corrupto o ligado al narcotráfico? Nadie está por encima de la ley. Nadie. El que haya cometido un delito tiene que pagar por él. Que es lamentable que líderes connotados del país tengan esta actitud, cuando ni siquiera han sido capaces de construir una oposición constructiva y todo este tiempo se han pasado tratando de sacar al presidente Juan Orlando Hernández cuando ha sido electo por la mayoría de los hondureños. Yo creo que es lamentable, principalmente cuando se afecta a sectores tan vulnerables del país, como en el caso hoy, que se hizo un llamado para no acudir a los centros asistenciales. Muchas personas vienen desde el interior del país en busca de asistencia médica y los hospitales públicos están cerrados. No se están atendiendo, las carreteras principales están cerradas porque estas personas de la plataforma, que son unas cuantas personas, hay que decirlo que son muy pocos realmente los que acuden a este llamado. ¿Y a quiénes es que se les perjudica realmente? Al sector productivo del país, a la pequeña y mediana empresa. Ellos son los grandes perjudicados en este tipo de situaciones o de decisiones más bien que toman la oposición en el país. Es lamentable realmente cuando el presidente Juan Orlando Hernández lo único que ha hecho es tratar de hacer bien las cosas. Yo solo le digo una cosa, si los presidentes anteriores hubiesen hecho bien su trabajo, hoy el país estuviera trabajando en otras cosas, no precisamente en los temas que nos están haciendo debatir en este momento. ¿Se debe de quedar callado el pueblo, el país, después de estos señalamientos de Juan Orlando Hernández con el narcotráfico? El pueblo se manifiesta y lo hace a través de diferentes formas. Una es las redes sociales, otra vez a través de los medios de comunicación. Y en este caso, en donde usted está mencionando este artículo, yo quiero decirle que el mismo artículo señala en su antepenúltimo párrafo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando estos narcotraficantes, cuando estos delincuentes hicieron mención al presidente Hernández en su momento, en su declaración, el Departamento de Estado dice textualmente en esa comunicación que emite esta cadena internacional, dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos investigó al presidente Hernández y no encontró ningún vínculo que lo enlazara con estas menciones que dio este criminal en una corte federal de los Estados Unidos. Entonces, claro está, incluso posteriormente, luego salió un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos manifestando que Honduras era un aliado estratégico en el combate al crimen organizado. Y como no serlo, recuerden ustedes que en el 2004, en el 2005, antes las avionetas aterrizaban en República Dominicana. ¿Y qué hizo República Dominicana? Establecer un muro aéreo, marítimo y terrestre para que ya no aterrizaran las narcoavionetas en ese país. Entonces luego los narcotraficantes miraron a Honduras como una pista de aterrizaje. ¿Y qué pasó en 2006, 2007, 2008? Ustedes lo deben de recordar, que son periodistas, ahí están las primeras planas de los diarios principales, que esas quedan escritos y quedan para siempre en la memoria de los hondureños. Ahí están cómo las avionetas caían y aterrizaban en el país, como cuando la lluvia cae del cielo. De esa forma las avionetas aterrizaban en el país en ese periodo gubernamental. Y yo quiero aquí hacer mención, porque es importante recordarle y refrescarle un poco la memoria al pueblo hondureño, que en su momento le pidieron al expresidente Manuel Zelaya Rosales que interviniera la Policía Nacional. Y le puedo decir con nombre y apellido quién le dijo, quien en este momento es actual diputado del Congreso Nacional, el doctor Denis Castro Bobadilla, que entiendo que es hasta familiar de Mel. Le pidió en su momento que interviniera la Policía Nacional porque estaba coludida con el crimen organizado, porque se hacían muchas filtraciones, y él hizo caso omiso. No tomó ninguna recomendación de lo que en ese momento le hacía el doctor y diferentes sectores, y no se tomaron decisiones. Por eso el crimen organizado, la narcoactividad, creció como la espuma en esos años, lastimosamente, en la historia de nuestro país. ¿Y qué pasó posteriormente? Vino un trabajo arduo por parte de los siguientes gobernantes. Se aprobó una ley de extradición. Antes era prohibido que nosotros como periodistas habláramos de extradición en el país. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Se aprobó entonces la ley de extradición en el país, y es en el mandato del presidente Hernández que se viene a ejecutar, enviando a más de 2 docenas de ciudadanos hondureños involucrados en la narcoactividad
extraditados hacia Estados Unidos, y usted puede ver que hoy en día lo que se tiene es simplemente la represalia de estos criminales. Pero ¿quién le puede creer a un criminal? ¿Qué credibilidad puede tener un delincuente que aquí asesinó a muchas vidas? Que aquí no le importaba, con tal de colocar su droga, con tal de vender su droga, no le importaba a quién asesinaba o a quién se llevaba de encuentro. Si en este caso los delincuentes pueden echarle la culpa hasta a su abuelita, porque lo que quieren es rebajar sus penas, rebajar sus condenas. Entonces yo les digo, yo les hago un llamado, principalmente a los líderes de la oposición, porque ellos ya días andan en estos menesteres de política. Yo soy joven como ustedes. Yo les digo, yo quiero que mis hijos crezcan en un país en donde puedan vivir en paz y en tranquilidad, con libertad. Por eso yo peleo por el bienestar de mi país. Yo les hago el llamado para que en vez de destruir y unirse a estas manifestaciones, que se unan al gran diálogo, porque ellos son líderes importantes de nuestro país y necesitamos que construyan en este país, en este momento que el país está en un momento en que o se levanta o se hunde, pero usted decide de qué lado quiere estar, si el que se levanta en todos los sentidos hablando o en el que hunde, porque aquí pareciera que privan más los intereses políticos que los intereses de la nación. Bajo esa primicia de venganza, ¿no se descarta entonces que Tony Hernández se vengue de su hermano Juan Orlando Hernández como narcotraficante? Eso solo él se lo puede responder. Recuerde que él se declaró no culpable en una corte, entonces ahí vamos a ver qué dice el juicio y cómo se prepara tanto la defensa como la parte acusatoria. Yo ahí no sabría cómo responderle, Ronnie, porque no estoy en sus zapatos. Creo que el pueblo hondureño, más que ver destrucción, más que ver caos, más que ver toma de carreteras, lo que quiere es que estos líderes políticos salgan con propuestas para el país, que nos digan, bueno, miren, en este momento a mí me parece que el sistema sanitario del país no se está manejando de la mejor forma. Esta es la propuesta de la oposición, o esta es la propuesta del Partido Liberal, o en materia de seguridad podemos mejorar de esta manera, porque yo considero que en este momento las autoridades no están haciendo de la mejor forma su trabajo. Eso es lo que los hondureños que amamos Honduras queremos escuchar de los políticos tradicionales que en este momento se están beneficiando de un vínculo y están atrayendo agua a su molino.